Fue una de esas historias que empiezan como un cuento de hadas. Ana, con apenas 20 años, y su cabello castaño cayendo sobre los hombros. Y Marcos, de 22, con su energía contagiosa, se conocieron, jóvenes, estaban llenos de sueños, de promesas susurradas al oído, y de esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Se casaron con una sonrisa en los labios y el corazón rebosante de esperanza. Y entonces llegó Juan para Ana. El mundo entero adquirió un nuevo significado con el nacimiento de su hijo. Se entregó por completo. Se entregó al hogar, al olor reconfortante del pastel horneándose, a la ropa perfectamente doblada en los cajones, a la cena caliente que siempre esperaba, a su esposo cansado. Se entregó a su hijo a los baños llenos de burbujas, a las noches en vela por una fiebre, a las canciones de cuna susurradas en la penumbra de la habitación. Ana estaba hecha de cariño, de un amor silencioso, de una dedicación invisible para unos ojos que, poco a poco, dejaron de verla. Mientras tanto, Marcos ascendía en la escala social. Consiguió un nuevo puesto en la empresa, con más prestigio, más responsabilidades y, con el tiempo, más distancia. Empezó a llegar tarde a casa, siempre con una excusa lista en la punta de la lengua. Reunión de última hora, surgió un problema en la oficina. Tengo que resolver esto mañana temprano. Y Ana, simplemente, le creyó. Porque amar, a veces, es elegir creer, incluso cuando el corazón ya intuye el aroma amargo de una mentira flotando en el aire. Las señales estaban ahí en las llamadas y mensajes, en su celular que Marcos revisaba a escondidas, ese nerviosismo cuando ella se acercaba. Pero fue durante los fines de semana, cuando la máscara empezó a caer, lentamente, como el polvo que se levanta de una alfombra, sucia y olvidada. Marcos comenzó a organizar lo que él llamaba salidas especiales con Juan. Iban a parques de atracciones, a restaurantes nuevos, incluso hacían viajes rápidos de un día. Pero, curiosamente, Ana nunca estaba invitada. Necesitas descansar, mi amor, le decía a él con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Quédate en casa, relájate, ya luego saldremos nosotros solos. Pero esas salidas no eran solo de ellos dos, eran él y María, su amante. María, con sus sonrisas ensayadas y su risa estridente. María, con sus joyas relucientes y sus bolsos de diseñador, todos regalos de Marcos. María, que reía a carcajadas en los mismos parques, donde Ana, tiempo atrás, empujaba el cochecito de su hijo, completamente sola. María, que lucía orgullosa los regalos que Marcos compró con el sudor de su matrimonio, con el sacrificio silencioso de Ana. Mientras tanto, en casa, Ana limpiaba, cocinaba, cuidaba. Su mundo se había reducido a esas 4 paredes, y su propio brillo se apagaba, no por falta de belleza, sino por una abrumadora falta de atención. Ya nadie la veía, ni siquiera ella misma se reconocía en los espejos, empañados por el vapor de las ollas y el peso del cansancio. Su reflejo era el de una extraña, una sombra, en su propia casa. Un día, después de una de esas salidas especiales, Juan, con la inocencia de sus 5 años, dejó caer la bomba, sin saberlo. Estaba dibujando en la mesa de la cocina, mientras Ana preparaba la cena. Mamá, dijo con su vocecita, ¿por qué la tía María siempre nos acompaña y tú no vienes? Ana se quedó paralizada, con el cuchillo a medio cortar una zanahoria. ¿Tía María?, preguntó, sintiendo un frío helado recorrerle la espalda. Sí, continuó Juan, ajeno a la tormenta que acababa de desatar. Papá dice que es su amiga especial. Me compra helado y me dice que soy su campeón. Esa noche, cuando Marcos llegó, Ana lo enfrentó. Por primera vez en años, su voz no fue un susurro, sino un eco firme de su dolor. La negación de Marcos fue torpe, predecible, pero las palabras de su hijo eran una prueba irrefutable. La discusión se convirtió en un torbellino de acusaciones,
y lágrimas contenidas. Y en medio de ese caos, Marcos soltó la frase que lo rompió todo. María me da lo que tú ya no me das. Eres solo una ama de casa. Te has descuidado. Ya no eres la mujer con la que me casé. Cada palabra fue un golpe. Ana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Descuidada. Solo una ama de casa. Cada pastel horneado. Cada noche sin dormir. Cada sacrificio hecho por amor. De repente se sentía como una cadena que la había atado y vuelto invisible. Esa noche, Ana no durmió. Se miró al espejo, pero esta vez buscó más allá del cansancio. Buscó a la joven de 20 años llena de sueños, a la mujer apasionada, a la persona que había sido antes de que el amor se convirtiera en una obligación silenciosa. Y la encontró, enterrada bajo capas de rutina y desprecio. A la mañana siguiente, Ana despertó con una nueva determinación. El dolor seguía ahí, punzante, pero ahora estaba acompañado de una extraña claridad. Empacó una pequeña maleta para ella y otra para Juanan, mientras Marcos dormía. Ajeno a la revolución que se gestaba en su propio hogar, Ana escribió una nota. No era una carta de reproches, sino una declaración de independencia. Me voy a encontrar a la mujer que tú dejaste de ver, escribió. Con Juan de la mano, salió de esa casa que ya no sentía como un hogar. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. Se mudó a un pequeño apartamento, buscó trabajo, y tuvo que aprender a ser madre y padre a la vez, mientras lidiaba con su propio corazón roto. Hubo días en que la soledad la abrumaba, días en que dudó de su decisión. Pero entonces miraba a Juan y recordaba por qué lo había hecho. No solo por ella, sino para enseñarle a su hijo el verdadero significado del respeto y la dignidad. Poco a poco, Ana comenzó a reconstruirse. Volvió a estudiar, terminando la carrera que había abandonado al casarse. Consiguió un trabajo que le gustaba. Hizo nuevas amigas que la valoraban por quién era, no por lo que hacía por los demás. Empezó a cuidarse, a ir al gimnasio, a comprarse ropa que le gustaba. Su brillo regresó, más intenso que nunca, porque esta vez nacía desde adentro. Un año después, Ana era otra persona. Su risa era genuina, su mirada segura. Juan era un niño feliz, creciendo en un ambiente de amor y respeto. Por su parte, la vida de Marcos y María no fue el cuento de hadas que él había imaginado. La novedad se desvaneció, y las exigencias de María, sus caprichos constantes, empezaron a pesar sobre Marcos. Se dio cuenta de que lo que tenía con ella no era amor, sino una transacción, un escape de una realidad que no supo valorar. Un día, Marcos se topó con Ana en la calle. Al principio, casi no la reconoció. La mujer que tenía delante era radiante, segura de sí misma. La vio reír con su hijo, y en esa risa escuchó el eco de todo lo que había perdido. Intentó hablar con ella, pedirle perdón, insinuar una posible reconciliación, pero Ana simplemente sonrió. Una sonrisa amable pero firme. Gracias, Marcos, le dijo con una calma que lo desarmó. Pero ya no soy la mujer que dejaste atrás. Y estoy muy feliz de ser quien soy ahora. Ana siguió su camino, de la mano de su hijo, sin mirar atrás. Había aprendido la lección más importante de todas. El amor más grande y verdadero que una persona puede encontrar es el amor propio. Su historia no terminó como un cuento de hadas, sino mucho mejor. Terminó con una mujer que, tras perderse, tuvo el coraje de encontrarse a sí misma y construir su propio final feliz. Uno que nadie podría volver a arrebatarle. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez te has sentido invisible o poco valorado, recuerda que tu valía no depende de la mirada de otros. Eres increíble tal y como eres. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.